Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar, estos grandes pilares son la vida completa. Entonces, si tienes cuidado de ser pulcro, porque son leyes, de llevarlas a cabo dentro de tu vida, las haces una filosofía de vida. Sí. Y entonces, pues eres más cuidadoso, ¿no? Sí. No voy a hacer lo que no quiero que me hagan. ¿Y qué pasa cuando tú tienes esta actitud en tu filosofía de vida de dar, ¿no? Ajá. Pero a veces das incondicionalmente y al azar, quizás a ciertas personas, yo te ayudo, y lo das, ¿no? ¿Qué tomas tú? ¿Tú buscas tomar de esa misma persona, es bidireccional, o a veces recibes por otro lado y lo tomas como en conciencia, decir, es posible que se me esté equilibrando por otro lado? Se equilibra por todos lados cuando tú lo das en esta sintonía de un servicio. Pero en el servicio hay una línea muy delgada que tenemos que ser muy atentos y muy claros y muy honestos. ¿Para qué te estoy dando? ¿Me estoy sirviendo de ti? ¿Espero algo? De acuerdo. Ajá. O sea, si hay una intención de conveniencia de alguna Porque forma. entonces te estoy usando. Exacto. Te estoy usando. Y bueno, finalmente Hellinger, ya después de sus leyes, Sí. él se sale del seminario, de ser sacerdote y se casa. Tiene un primer matrimonio precisamente con una religiosa. Entonces para la iglesia fue un golpe, ¿no? Sin embargo, le oponen pues como a decidir, ¿no? ¿Estás con nosotros o qué? Y él dice algo bien fuerte, que la verdad si lo analizamos, tiene mucha razón. Él dice, yo no puedo estar nada más al servicio de una comunidad, porque soy el todo. Porque él tiene esta apreciación de poder visualizar que somos este fractal, ¿no? Que no está al servicio de un círculo, Sí. sino que él viene al servicio de algo más grande. Sí. Y entonces después se separa de esa esposa y se casa con Sophie, que es con la que se queda hasta sus últimos días. Y entonces él tenía una frase también que para la iglesia también es como difícil, que ahí es donde yo entiendo que de pronto dicen, no vayan a las constelaciones. Finalmente él, siendo filósofo, con una institución religiosa, es muy pulcro con lo que hace y está al servicio del cuarto mandamiento. De verdad, todo el trabajo de constelaciones familiares está al servicio de la honra del padre y la madre, porque se da cuenta que ahí está el sustento y es cita bíblica. Quien honre a su padre y madre tendrá larga vida y tendrá una vida exitosa. Y entonces, si lo ponemos en el sustento, es. O sea, es. No, y aparte, yo lo he experimentado y todo es desde el amor. O sea, todo es desde un amor más grande. La bandera y la cosmovisión es todos somos uno y todo es el amor actuando. Entonces, no hay por qué. Y no vamos a separar a nadie. Y entonces él tenía esta apreciación con muy específicamente con la religión, cualquiera. Decía, las grandes guerras se hicieron por las religiones. Porque la religión excluye. Sí. Mi Dios es el bueno, el tuyo no. Este es el verdadero, el tuyo no. Separa. Y entonces este separatismo, que también es una ilusión del ser humano, de que estamos separados, y que el ego nos lleva a la creencia de que lo que yo opino es más importante de lo que tú opinas, y mi verdad es absoluta, nos ha venido a dividir, a fraccionar, a lastimar, a llevarnos a muertes en el nombre de Dios, ¿no? Y lo que él hace no es todos. Sí. O sea, es lo mismo. No, y además es una intención de unión, que al final lo que busca es ejercer esta religión, el regiliere, que es unir, a fin de cuentas. Ajá. ¿No? ¿Qué hay detrás? Tú ya tienes muchos años en esto y sobre todo no nada más estudiándolo, sino practicándolo y viendo los casos, y cada semana hay grupos y grupos y grupos, y esa fenomenología, esa experiencia, pues solo te la da vivir las cosas. ¿Qué has notado? ¿De dónde? ¿Cuál es la diferencia de cuando lo estudiaste y lo practicabas a hoy que ya lo ves con resultados y la gente? Y a lo que me refiero, la pregunta es, ¿qué has descubierto? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la magia oculta y
cómo se mueven estos campos, por qué el inconsciente, por qué las posiciones, porque yo me imagino que ya dices, como bien decías, generalmente no va a venir a la primera, no es el papá, sino me tengo que ir a la segunda generación atrás o hasta una tercera, ¿no? Hasta 8. Pues mira. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu percepción de cuando lo estudiaste ahora que lo experimentas, de qué es lo que está ahí moviendo las cosas? Primero que nada, Fer, esto es una grandeza. O sea, me sigo asombrando, ¿no? Y tú bien lo dices, ¿no? Todos los grupos que veo, y sin embargo entrar al campo es como caer de rodillas ante una grandeza. O sea, me sigo asombrando. Híjole, no te lo puedo explicar, pero lo que sí te puedo explicar, de dónde viene, por qué funciona, qué es lo que está sucediendo, pues es física cuántica pura. Y no es porque yo lo descubrí, ¿no? Entender la física cuántica es lo que cuesta. Sí. Y entonces, bueno, yo en mi trayectoria, me gusta mucho la pedagogía, me gusta mucho la enseñanza, pero en una enseñanza que te sea tan fácil entenderlo, que no cuando lo leas te quedes igual, no Sí, así como, que te frustra. así, ¿no? ¿Qué dijo? ¿No? Pues quién sabe. Sino que se te haga tan fácil que puedas mirar la grandeza. Yo tengo una teoría con los libros de Hellinger. A ver. Que cuando tú lees a Hellinger no es fácil de leer. Y cuando tú lees a Hellinger, pasa esta magia. No la entiendes primero. Es redundante, de pronto tienes que leer. O sea, no es una lectura lineal como la que estamos acostumbrados, donde vas comprendiendo. Ahí de pronto dices, ¿qué dijo? A ver otra vez. Y te regresas. Y en el te regresas, hay como si dentro de ti se abriera una linterna y dijeras, claro, pero no lo puedes explicar. O sea, es tan interno, tan propio, tan de tu alma, que como tu inconsciente lo entendió. Sí, como que en la primera vuelta te dice, vamos viendo. O sea, es como que te da la llave, pero tú no abres. Pues ya en la segunda, tercera edad, ya se abre la compresión a esa puerta. Y aparte se prende la luz. Ajá. Pero platicarte qué fue lo que encendió por dentro es complicado. Ajá. Simplemente lo entendí. Sí. Ok. Esto pasa también con la física cuántica. Y entonces, bueno, ahí me tienes actuando con los alumnos. Sí. Ahí me tienes actuando con ellos. Y entonces me dicen, ya lo entendí. Ajá. Y entonces hoy te lo quiero compartir. No. Hay un doctor que se llama Sanz, Manuel Sanz. Creo que es español, ¿no? Por su acento. No tiene una manera de explicar la física cuántica que yo la leí y la leía y yo así, pues, cuando él explicó yo la entendí. Y la entendí como te lo estoy diciendo, como por dentro. Sí. Pero entonces dije, ¿ahora cómo lo explico? Y entonces ahí me tienes repitiendo, escribiendo, pasando, volviendo a pasar, visualizando hasta que dije, ya lo tengo para poderlo explicar. Y te lo voy a explicar. Sí. No venía preparada. Bueno. Adelante. Dice que soy medio complicada para los nombres, pero Rutherford, primero, la física cuántica aparece en 1925, curiosamente cuando nace Hellinger. Y él habla del átomo, ¿no? Donde nos dice que ahí tiene un neutrón, protón, electrón. Un electrón, sí. Tiene un núcleo y está en movimiento, ¿no? Y esta era la partícula, la una, ¿no? Y esto nos explicaba que todos nosotros estábamos hechos de energía, precisamente por el átomo. Que si lo pudiéramos visualizar, nosotros estamos así, ¿no? O sea, nosotros no estamos como nos vemos. Sí, densos, la densidad materia. De la materia o del no encarnar como tal es una está ilusión. Poroso, exacto. Es una ilusión. Nosotros tenemos movimiento y tenemos estos espacios, ¿no? Sí. De dimensión, de altura y de todo. Y que
Me puedo imaginar que si nos vieran en algún aparato especial estuviéramos como pixeleados. Exacto. Ajá. Sí, Esa sí, sería sí. nuestra estructura real. Sí. Nosotros nos vemos pues en una masa sólida. Y entonces él explicaba una cosa extraordinaria que me encantó, que decía, para poder él, porque él es un neurólogo, Sí, o sea, imagínate. Sí, claro. Ciencia pura, que me decía, a mí no me salgas con cosas que no están medibles ni comprobables. Sin embargo, pues la vida te lleva ahí. Claro. Entonces dice, si te quitan la piel, ¿qué te queda? El músculo. Sí. Si te quitan el músculo, ¿qué te queda? El hueso. Si te quitan el hueso, quedan todas estas células. Si las metemos a un aparato, son fotones. ¿Y qué es un fotón? Luz. Una partícula de luz. ¿Qué somos? Luz. Entonces él dice, wow, somos luz. Sí. Se comprueba que somos energía. No en la manera comprobable científica que estamos acostumbrados a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Pero se puede comprobar. Sí. Bien. Después llega Bohr con su experimento de la doble ranura. Que aquí es todo. Sí. Aquí es todo. Donde nos habla de las ondas electromagnéticas, ¿no? En donde ponen una primer ranura y una pantalla. Y entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si pasan las ondas electromagnéticas por la ranura? Y entonces se dan cuenta que pasan por la ranura y tienen un comportamiento, pero aquí aparecen en partículas. Y entonces se da cuenta, primero, que todo es energía, pero que la energía se convierte en materia. Otra vez, lo mismo que acabamos de explicar con el cuerpo. Pero entonces dicen, que eso les digo, voy a decir una palabrota, porque así se los explico, pero te aseguro que nunca se les olvida. Dijeron, cabrón, no decían groserías. Eso lo digo yo. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a poner ahora una doble ranura, donde vamos a ver qué sucede. Y entonces esperaban pues, que el comportamiento fuera similar, ¿no? Sin embargo, entran a la doble ranura, hacen una explosión ahí medio extraña, pero tienen ahora otra forma de plasmar. Otro patrón. Dicen, ¿alguien se dio cuenta? ¿Cómo entró? ¿No? Pues hay que poner ahora mucha atención. Y entonces ponen el observador, ¿no? Se pone a alguien a observar y dice, vamos a poner mucha atención. Resulta que observan que ahora estas ondas electromagnéticas, al momento de haber un observador, completamente se transforma el comportamiento, se revuelven, hacen unas ondas extraordinarias, así, una explosión de ondas, y se vuelven a comportar en la proyección de la pantalla en una materia, en una constante. Pero se dieron cuenta que aquí el observador era muy importante, porque entonces el observador era capaz de colapsar la energía. Y entonces aquí es como demuestran la presencia de Dios. En el Big Bang, las ondas electromagnéticas, y entonces dicen, claro, tuvo que haber una mente consciente y un observador primero para que todo ese Big Bang se pudiera materializar y tuviera forma. Y entonces dicen, sí hay una mente consciente, la primera. En este caso, pues es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? Ahí me voy a meter tantito. ¿Cómo vamos a separar a Dios en esa mente consciente, que es la única, unigénita, la primera? En sí, no, ¿cómo se llama de este lado? Pues no, es una nada más para todos. Ok, esta es la razón por la cual nuestro observador viene siendo el facilitador y el que está trabajando. Las ondas electromagnéticas que están en el campo mórfico a través de tu propia historia se colapsa y al momento de colapsar se materializa diferente a través de la intención
que se trabaja sin intención, Sí. pero a través del observador. Sí. Porque entonces el cuarto principio de la física cuántica dice que el entrelazamiento precisamente hace que los neutrones que puedan estar en un lugar, te lo puedes llevar a miles de kilómetros de distancia, lo manipulas y se modificó igual que Ajá. Que vemos el Bluetooth, toda la tecnología que tenemos ahorita tiene este principio de física cuántica, en donde el átomo ya no es la unidad, ahora ya son cuantos. Pero entonces, si tenemos este entrelazamiento a miles y millones de distancia, tiempo y todo lo demás, porque aparte en la ciencia el tiempo es lineal. En la física cuántica no hay pasado, no hay futuro. El tiempo es aquí y ahora. Sí. Entonces, lo que aparece es hoy. Aunque haya sido en un suceso anterior, la imagen de solución está apareciendo hoy. Y esa imagen de solución, al tener un observador y al momento de que el facilitador está viendo dónde se rompió el equilibrio, colocando a quien hace falta, reestructurando la jerarquía y el orden, entonces se materializa afuera. Y entonces cuando dicen, esto es magia, porque ¿qué crees? Tenía 20 años sin hablar con mi papá, fui a trabajar y me marcó. Sí, estoy pensando en tal persona y de repente, ¡pum! Ajá, pero muy en específico en la constelación. Claro. El trabajo se hizo a través de un observador. Y entonces nos dicen, ¿no? Que nosotros somos co-creadores del universo. Claro. Y entonces, donde tú pones tu foco, tu enfoque, tu ojo, es lo que vas a crear. Y entonces viene a mí, esto yo lo explico mucho a mis alumnos, porque esto fue apreciación mía, esto que te voy a platicar. A lo mejor está en algún libro, no lo sé. No, pero a fin de cuentas a mí me cayó. Conclusiones porque que no se te vaya la idea. Porque si hablamos de las leyes universales, la primera, todo es mente. Todo es mente. Vuelves a encontrar que todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿no? Desde diferentes apreciaciones. Claro, y entonces soy muy curiosa, Fer. A todo le quiero encontrar sentido. Sí. Si veo una película de Disney, me fui más allá y ya le entendí, ¿no? De la filosofía y bueno, claro. Sí, ajá. Cualquier y todo cosa. Tiene, ¿eh? Y todo tiene. Todo tiene. Pues somos. Claro. Somos. Exacto, es el mismo campo expresándose de una y mil formas. Y pues te digo, esto me cayó a mí, pero a lo mejor ya existe y ya nomás me cayó como en ese mismo campo, ¿no? Lo pude haber tomado. Finalmente, pues no somos parte del universo, somos el universo, somos un fractal de todo ello, con todo lo que hay. Entonces, muchas veces, cuando escribí mi primer libro, me acuerdo de una persona que me dijo, ¿dónde sacaste la información? Y yo, en mi cabeza. ¿Te acuerdas? Que era de mi cabeza. Y me decía, sí, pero ¿de dónde? Y yo, pues yo de mi cabeza, como loca. Le digo, ¿por qué? Dice, todo eso está en Curso de Milagros. Y cuando empecé a ver el Curso de Milagros dije, wow. Pero Sí, no sabía. Me pasó lo mismo con mi primer libro. Todo el mundo me decía que si estudiaba Cábala. Y antes no sabía yo ni qué era Cábala. Pues también de hace 12 años. ¿Verdad? Y lo leían gente que conocía del Cábala y me decía, digo, no sé. ¿no? Pues y salió a la cabeza. Pero bueno, no, finalmente es vida. Ahora sí, viendo esta parte del tiempo que no es lineal, ¿no? Sí, venimos estamos, ¿no? Y nos reciclamos una y otra vez. Es bien curioso y no sé si les haya pasado a mí, cada vez me es más fácil identificar patrones cíclicos en mi vida. De personas, de energías de personas. No necesariamente la misma persona. Sí, o sea, de repente sí llegan y a veces llegan en pares. O sea, llega esta persona, me vuelve a contactar y se me vuelve a aparecer la otra. En la misma etapa del pasado no aprendiste. Estaban esas mismas personas, exacto. ¿Te diste cuenta? Me siguen llegando las mismas arquetipos, energías. ¿Por qué? Formas y modos, sí, porque la vida me sigue diciendo, aquí hay algo, ¿no? No lo has visto. No lo has te visto, va a repetir. Lo tienes que repetir. No lo has visto. Así es. Bueno, me voy a regresar a esto. A ver, explícanos. En donde te decía, nada más aquí algo, porque mi cabeza anda a 1000 por hora. Dale. Si la energía es el primer principio de la energía, ¿cuál es?
¿No se destruye? No se destruye, se transforma. No se crea ni No se se crea, destruye, se se transforma. Ujú. Entonces, si nosotros somos energía, estamos reciclados una y Sí, otra sí, vez sí, y otra sí, vez. sí, sí. Ok. Entonces, en mi este reciclaje, Exacto. tuve esta Oye, que no es apreciación. reencarnación, es reciclaje. Tuve esta apreciación. A ver. Fíjate bien. Y esto fue gracias al engrama, Ujú, ¿no? El engrama ujú, no es enneagrama, es engrama. ujú, El engrama es un suceso viejo o un trauma, ¿no? Se marcó en tu cerebro. ujú. Un accidente. Sí. Te voy a poner uno que a mí me pasó Ujú. para poder explicarlo. Ujú, Un día iba manejando, no, iba a salir y me dice el marido, ujú, ¿te llevas tú al carro? Y yo sí. Agarro las llaves y volteo y dije, es estándar. Fue todo lo que dije, es el estándar. Ok. Me subo al carro porque él había tomado y se ujú, quería dormir. ujú. Yo no tomo nada, entonces yo pude ser la conductora asignada Sí. eterna. Pues haz de cuenta que yo no sabía manejar. Cuando yo ya había andado por todo Jalisco, las Ujú, carreteras, ujú. o sea, bueno, algún trabajo que tuve. Y entonces él entre dormir. Písale, me dice, estás en carretera. Ah, porque íbamos en carretera. Ujú. Y pum, como si se te hubiera borrado Se esa me parte. borró el tape. Ujú, No sabía qué meter, cómo hacer, o sea, no sabía. Y entonces me dice, ¿te quieres orillar? Sí. ujú. Sí, sí, pues, estaba poniendo en riesgo a Sí. todos. Y aparte atrás venía mi cuñada y Ujú. le manda mensaje y me dice, ¿Vero tomó? Por eso me dije lo de la tomada. Y dice, no, va bien. Y yo volteé y le dije, dile que no. Ujú. Pero yo no entendía. Sí. Ajá, o sea, no entendía nada. Ujú. Nos orillamos, ya se cambian de lugar, todo. Y yo era un llanto, y era un llanto, y era un llanto con mucho sentimiento. Ujú. Ay, perdón, se me olvidó, ya se va a Ujú. escuchar ya. Sí. Y un llanto con mucho sentimiento. Y me decía, ¿qué pasó? No sé. O sea, no tengo ni idea. ¿Pero qué pasó? No tengo idea. Bueno, después lo comprendí, que ahí, de aquí viene. Por eso, gracias a Dios, nos pasan tantas cosas Sí. para tener entendimientos más profundos. Y Oye. entonces aquí entiendo que este evento, que fue traumático para mí, ¿de dónde viene? Ujú. Cuando me pregunta mi maestra de biodescodificación, Ujú. ¿quién te enseñó a manejar? Así como el Chespirito. Sí. Y yo, Pero chiripiol también. ajá, ya, pues ya. ¿Cómo te enseño a manejar? Puros gritos. Ah. Y entonces, ¿en dónde me enseñó a manejar? En un estándar. Ujú. ¿Qué fue la palabra que me dijo más traumante en ese proceso de aprendizaje de manejo? Ujú. No estás capacitada para meter tercera. Ujú. Ok. Si estoy en carretera, obviamente yo Sí. tengo que meter velocidad. Sí. Mi cerebro no lo recordaba, Ajá. pero entró en cortocircuito, Ujú. ¿ok? Y entonces dio por hecho en ese momento que yo no sabía meter tercera. ¿Te protegió? Pues Por alguna manera, pues, no, se pues, activó se como... activó. Se activó. Se activó el botón. Ajá. Por eso fue que me tuve que salir y bueno, Ujú. todo esto. El llanto, ¿por qué era? Ujú. Por el suceso anterior Ujú. de hace Sí. mucho tiempo. Bueno, y entonces observando esto yo dije, no tenemos idea de la herramienta que tenemos en la cabeza. A ver, si el cerebro todo lo da por hecho en el aquí y en el ahora, no entiende de bromas, lo hemos escuchado muchas veces, Ni de tiempos. ni de tiempos, es lineal, o sea, no es lineal, es aquí, Sí. ¿no? Porque parece ser que el cerebro sí entiende nuestra estructura con la cual venimos creados, Sí. aquí, Y lo hoy. recuerda todo. Sí, aunque como Aunque no medio lo hagamos raro. consciente, pues, pero él está ahí la información. Cuando yo vuelvo a sentir, ¿no? Ujú. Sí. Cuando yo vuelvo a sentir, en un resentir, porque Sí. lo estoy volviendo a sentir, Ujú. mi cerebro lo da por hecho que soy. Ujú. Y entonces, ¿cuándo voy a salir de ahí? Nunca, cuando yo estoy recordando los procesos y los sucesos dolorosos de mi vida. Ujú. ¿Cuándo voy a salir? Nunca, porque mi cerebro lo está dando por hecho. Ujú. Aquí está pasando.
¿Y qué sucede cuando yo hablo del trauma de cuando me pasó, de cuando yo era niña y cuando me sacaron la Le vuelvo a lengua? dar fuerza, más energía ahí. ¿Y qué le pasa a mi cuerpo? Ujú. Produzco cortisol, se estresan mis órganos, me da hasta Lo vuelvo a frío, vivir, lo vuelvo a vivir, experimentar a vivir y el daño es vuelve a real. suceder, Aun cuando sea un recuerdo mental vuelve y a ya no lo esté suceder. experimentando, para el cuerpo es real otra Para vez. el cuerpo es, ¿no? Yo veía el ejemplo de un perro, ¿no? El perro que va a la taquería y está uno comiendo tacos y ¡saca ese perro!, ¿no? Y ya sale el perro. El perro tiene una capacidad para que en ese momento se va a otra taquería. O sea, no guardó rencor, no volteó y dijo, Sí. cheja, o sea, no, Sí, ¿no? ¿no? Siguió su vida. Ah, pero ¿qué tal nosotros? No, es que yo me acuerdo, y me acuerdo, y me Ya no acuerdo, y voy, me acuerdo, y siempre me me acuerdo. pasa, el miedo. Y entonces yo le estoy diciendo a mi cerebro que eso soy, que eso me sucede todo el tiempo. Ajá. Con este ejemplo y con Que eso todos le los llamas ejemplos. engrama, a ese fragmento de A esto que experiencia. sucede, que te vuelve a conectar. Pero el engrama es cuando entras en el cortocircuito, que no lo identificas por qué. Okay. Pero entonces, viendo esto, que esto es y que ya estaba, o sea, esto no es mío, lo que yo visualicé, Sí. fue, si yo empiezo a poner ahora nuevas experiencias en mi cerebro, voy a crear mi realidad en el aquí y ahora con la misma fuerza. Pero ya inducida. Inducida a lo que sí quiero. Bajo tu voluntad. Exacto. Y finalmente mi cerebro va a decir, sí, está pasando. Y entonces, ¿a qué voy? Con los temas más complicados que tenemos los seres humanos, con papá y mamá, en donde si yo tuve una mala relación con papá, pues ahora elijo que sea buena, ¿no? De la forma de ser de mi papá, él se hace cargo. No la puedo cambiar, pues yo quién soy. Sus razones tendría y fue. Ya Su tiempo, su transgeneracional, todo. como sea. Sí. Ah, es que era muy violento. Pues está bien, ¿no? Yo no me voy a detener a estar resentiendo la violencia, porque entonces la vuelvo a generar y la vuelvo a vivir y pues de ahí no salgo. Sin embargo, puede estar vivo mi padre, puede estar muerto, puede estar presente o no, y yo decido ponérmelo del lado derecho, visualmente, somos energía, ¿no? Sí. Y le puedo decir, papá, abrázame, dame todo tu cariño, quédate a mi lado, hazme sentir que estás aquí. Y entonces el cerebro, ¿qué está haciendo? Lo da por hecho. Sí. En el aquí y en el ahora lo estoy recibiendo. Estoy recibiendo la energía que a mí me hace falta, ya sea de papá o ya sea de mamá. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que yo tengo lo que me hace falta. Sí. Ya no estoy en la demanda ni en el resentir de que no fue. Porque si yo estoy en el resentir de no fue, mi cerebro dice, pues nunca va a ser. Sí. Y como no pude tomar el amor que me dio mi padre ni mi madre, no puedo tomar ningún amor que exprese el universo para mí. No lo puedo tomar, porque el primario no lo puedo tomar. Entonces, ¿te das cuenta hasta dónde puede ir nuestro trabajo personal? De una manera hermosísima a través de la energía. No, y aparte, dice Jodorowsky que en una entrevista lo escuché decir, las palabras no sanan, sanan los actos. Lo sé. Y lo que yo he experimentado en alguna vez cuando